En el sótano de un museo destruido, entre cajas de objetos que nadie había catalogado en 4 décadas, había una tablilla de arcilla del tamaño de una palma de mano. Oscura, endurecida por el fuego, sin ninguna característica visual que la hiciera destacar entre los cientos de piezas que la rodeaban. Cuando los ladrones entraron al Museo de Irak durante el caos de la invasión del 2003, revolvieron esa bodega, abrieron las cajas, se llevaron lo que pudieron, pero esa tablilla, por razones que nadie ha logrado explicar del todo, la dejaron ir. Cayó al suelo. Un empleado del museo la recogió más tarde, la devolvió a su lugar y escribió una nota en un registro de papel que decía que el objeto había sobrevivido. La nota estuvo ahí, sin que nadie la leyera, por otros 10 años. En 2014, una filóloga iraquí que trabajaba en un proyecto de catalogación sacó la tablilla para traducirla. Pasó 4 meses en eso, junto a 2 académicos de mayor rango. Lo que encontraron los dejó sin palabras y, curiosamente, sin ganas de publicar. La tablilla estaba escrita en un dialecto sumerio tan antiguo que precede al sumerio clásico por varios siglos. Era, según su estimación, uno de los textos más viejos legibles en toda la colección del museo. Y el texto era una lista, 10 ítems, 10 capacidades que, según el texto, los seres humanos habían poseído en una era anterior. 8 habían sido eliminadas por completo. 2 todavía existían en forma degradada, accesibles para cualquier persona, pero usadas por casi nadie. Eso es lo que dice la tablilla. Y lo que hace tan incómoda esa afirmación no es que sea extravagante, es que encaja perfectamente con lo que otras tradiciones del mundo llevan miles de años describiendo, y con lo que la biología moderna ha comenzado a confirmar sin querer. Esto es lo que la tablilla describe, y esto es lo que no quieren que sepas que todavía tienes. Si este tipo de investigación es lo que estás buscando, el tipo de preguntas que el sistema académico lleva generaciones tratando de cerrar, suscríbete ahora mismo. Los videos salen cada semana, y cada uno va más profundo que el anterior. Para entender lo que esa tablilla estaba describiendo, primero hay que entender una cosa sobre los propios sumerios. Ellos no se consideraban la primera civilización. En ningún lugar de su registro escrito existe la idea de que ellos fueron el punto de partida. Al contrario, sus textos de creación, sus listas de reyes, sus tradiciones religiosas, todos apuntan hacia una cultura anterior, más sofisticada, de la cual los sumerios heredaron su conocimiento, sus ciudades, su agricultura y sus capacidades técnicas. La llamaban simplemente la época antes. Y los maestros que la habitaban tenían nombres: los Anunnaki, los Apkallu, seres que llegaron de otro lugar, que enseñaron a los humanos tempranos las artes fundamentales de la civilización y que eventualmente se retiraron, dejando a sus herederos humanos con una versión empobrecida de lo que alguna vez fue completo. La Academia Estándar llama a esto mitología. Dice que los Anunnaki eran deidades imaginarias inventadas para explicar el origen de prácticas que en realidad se desarrollaron de forma gradual y humana. Dice que las cuentas de civilizaciones anteriores son memorias folclóricas de nada más concreto que la transición lenta del estilo de vida cazador-recolector hacia la vida agrícola. Dice, en pocas palabras, que es ficción cultural. El problema con esa interpretación es que no corresponde al carácter real de los textos. Las cuentas sumerias no son mitológicas en el sentido moderno y vago. Se presentan como históricas, con nombres específicos, lugares específicos, periodos de tiempo específicos. Las listas de artes heredadas son detalladas y concretas. Metalurgia, matemáticas, astronomía, técnicas de planificación urbana, sistemas de escritura, protocolos rituales, cálculo numérico. Estos no son relatos vagos de creación divina. Son, en el propio lenguaje de los textos, tradiciones técnicas transmitidas cuyo origen los sumerios atribuían a una cultura maestra anterior. Y ese patrón no se queda en Mesopotamia. Los textos egipcios describen una era anterior llamada Seb-Tepi, el primer tiempo, cuando los dioses caminaban entre los hombres y les enseñaron las artes fundamentales. Las tradiciones de África Occidental, preservadas en las historias orales de los Dogon, los Yoruba, los Bambara, describen eras similares de contacto entre la humanidad y maestros no humanos, seguidas de un retiro y una degradación gradual. Las tradiciones de los pueblos Khoisan del sur de África, que representan algunas de las transmisiones orales continuas más antiguas del planeta, contienen elementos similares. Las tradiciones aborígenes australianas del tiempo del sueño describen eventos análogos. Los Hopi y otras tradiciones indígenas de las Américas describen exactamente lo mismo. Culturas separadas por océanos, por idiomas que no comparten raíz, por siglos de historia sin contacto documentado entre sí. Y todas describen la misma estructura básica. Una era anterior con capacidades superiores, maestros no humanos, transmisión de conocimiento, retirada, degradación y fragmentos que sobreviven para quienes estén dispuestos a desarrollarlos. Eso no es coincidencia, eso es convergencia, y las tradiciones africanas en particular merecen un párrafo que la academia raramente les da. Los Dogon de Mali mantienen un sistema de conocimiento oral que describe con precisión la existencia y las características orbitales de las estrellas compañeras de Sirio, conocimiento que la astronomía moderna confirmó recién en el siglo XX. La explicación oficial dice que deben haberlo aprendido de visitantes europeos del siglo XX. Los Dogon dicen que ese conocimiento fue transmitido desde sus maestros en el pasado profundo. Los Yoruba preservan un sistema llamado Ifá con 16 configuraciones primarias y 256 derivadas, matemáticamente idéntico en estructura al sistema binario que Leibniz formalizó siglos después. Los Bambara de Mali mantienen un sistema paralelo. Las tradiciones del Congo en África Central mapean los mismos patrones cosmológicos. Esto no es folclore, es conocimiento sistemático preservado a lo largo de milenios. Y dice, en distintos vocabularios, lo mismo que los sumerios escribieron en arcilla. La tablilla de 2014 añade algo que los relatos generales no tienen: una enumeración. No se queda en la estructura vaga de una era anterior y capacidades perdidas. Intenta listar en secuencia numerada las capacidades específicas que existían y que han sido removidas. 10 ítems, 8 eliminadas, 2 que todavía están aquí. Y esa precisión es lo que convierte a la tablilla en algo diferente a todo lo demás. Las 8 capacidades que ya no están.
El equipo de traducción fue cauteloso al publicar identificaciones detalladas de cada una. El lenguaje de la tablilla es demasiado arcaico y demasiado especializado para traducirse limpiamente a términos modernos, pero los contornos generales son claros a partir de las lecturas contextuales y de los paralelos en otras tradiciones profundas. Y lo que describe no suena a mitología, suena a biología. La primera capacidad eliminada está asociada a la longevidad. Los humanos anteriores, según el texto, vivían por períodos que la traducción contemporánea calcula en aproximadamente 10 veces el promedio de vida humana actual. La capacidad para esa extensión fue removida a nivel celular. El mecanismo descrito corresponde en términos modernos a una alteración de los sistemas regulatorios que gobiernan la replicación y reparación celular. Lo que hace que esto sea más que una afirmación curiosa es el contexto científico actual. La biología entiende el acortamiento de los telómeros y la senescencia replicativa como los mecanismos que limitan la vida celular humana. Esas rutas existen, los genes que las controlan están presentes, y en la perspectiva de varios investigadores, los mecanismos parecen configurados como si hubieran sido desactivados, no como si nunca hubieran existido. La segunda capacidad es la regeneración. Los humanos anteriores podían regenerar tejidos, órganos y extremidades perdidas. El mecanismo fue removido a nivel celular. Aquí el paralelo biológico es todavía más concreto. La maquinaria genética para la regeneración de miembros está presente en el genoma humano. Es la misma maquinaria que usan los anfibios y ciertos reptiles para regenerar colas, patas y órganos mayores. En los humanos esa maquinaria está silenciada, no ausente, presente, pero suprimida. ¿Por qué está silenciada en los humanos pero activa en nuestros primos evolutivos? Es una pregunta que el modelo evolutivo estándar no responde de forma satisfactoria. La tablilla ofrece una respuesta diferente. La tercera capacidad está asociada a lo que el texto llama la luz interior. Una luminosidad biológica visible, utilizada en comunicación, en sanación y en protección. El paralelo contemporáneo más cercano es el fenómeno documentado de emisión de biofotones. La emisión de luz ultra débil de las células vivas, que es real y ha sido medida bajo condiciones de laboratorio. El nivel de emisión en los humanos actuales está muy por debajo del umbral de visibilidad. La tablilla afirma que alguna vez estuvo a un nivel comparable al de los organismos bioluminiscentes que aún existen en la naturaleza y que fue reducida por el mismo tipo de cierre regulatorio que las otras capacidades. La cuarta capacidad concierne la percepción simultánea de múltiples estados temporales. Los humanos anteriores podían percibir el pasado, el presente y el futuro probable como campos superpuestos de conciencia, en lugar de como una narrativa secuencial. Esto es más difícil de mapear a la investigación contemporánea, pero existen hallazgos dispersos en ciencias cognitivas que sugieren que el sistema de percepción temporal humano es más flexible de lo que el modelo secuencial estándar implica, y que ciertos estados alterados de conciencia producen experiencias de percepción no secuencial del tiempo, reportadas con una consistencia notable entre culturas y periodos históricos que no se conocían entre sí. La quinta capacidad trata la comunicación interespecies directa. Los humanos anteriores podían comunicarse directamente con animales, plantas y lo que la tablilla describe como los espíritus de los lugares. Esto corresponde a una tradición fuerte en culturas indígenas de África, América y Australia. La comunicación directa con el mundo no humano. Tradiciones que la academia moderna ha descartado como creencia popular, pero que las cuentas más profundas tratan como la descripción de una capacidad real que se ha perdido. La sexta capacidad concierne la autonomía física frente a la alimentación externa. Los humanos anteriores no requerían una ingesta continua de alimento como la que necesitamos ahora. Podían pasar periodos extendidos sin alimento ni agua, recurriendo a reservas energéticas internas y a la absorción de energía del entorno. La capacidad fue removida por la alteración de los sistemas metabólicos, dejando a los humanos dependientes de fuentes alimenticias externas continuas. Esta es quizás la afirmación más difícil de tragar, pero aparece en formas similares en múltiples tradiciones, y no es incompatible con lo documentado en practicantes de ayuno extendido y ciertas tradiciones meditativas que reportan reducciones dramáticas en los requisitos calóricos. La séptima capacidad concierne la influencia sobre la realidad física a través de la atención dirigida. Los humanos anteriores podían afectar el mundo físico mediante la intención enfocada y sostenida. Esta capacidad se usaba en sanación, en construcción, en el movimiento de materiales físicos. Fue removida cortando la conexión entre la mente y el campo, dejando a los humanos contemporáneos capaces de intención pero incapaces de producir efectos físicos confiables a través de ella. La octava capacidad concierne la memoria, específicamente la herencia de memoria entre generaciones. Los humanos anteriores podían acceder a las memorias de sus ancestros directamente, como parte de su equipamiento cognitivo normal. La herencia cultural y técnica no se aprendía de nuevo en cada generación. Se transmitía directamente a través de lo que la tablilla llama el linaje. La capacidad fue removida por la alteración de los sistemas que conectaban la conciencia individual con el campo ancestral más amplio. Cada generación de humanos contemporáneos debe aprender de cero lo que sus ancestros ya sabían. 8 removidas. El texto es claro sobre eso. Pero lo que convierte a la tablilla en algo que todavía importa hoy es lo que dice sobre las dos que quedaron. La primera de las dos capacidades que permanecen, según la tablilla, es la capacidad para el conocimiento directo. El término sumerio usado en el texto es difícil de traducir limpiamente. La aproximación en español más cercana sería algo como cognición inmediata o conocimiento previo. La tablilla la describe como la habilidad de saber cosas directamente, sin los pasos intermedios de evidencia, argumentación o instrucción externa. En la era anterior era universal. Todos los humanos simplemente sabían lo que necesitaban saber en cualquier situación dada, sin tener que aprender y sin tener que deducir. En la era presente, la tablilla dice, la capacidad ha sido degradada pero no eliminada. Todo ser humano todavía la posee.
Todo ser humano todavía puede, en ocasiones raras, saber algo directamente sin poder explicar cómo. El término moderno para esa experiencia es intuición, pero el encuadre de la tablilla es más específico y más exigente. No la describe como un accidente ocasional, la describe como una facultad, una capacidad que puede ser desarrollada, entrenada y usada de forma confiable. No fue eliminada, fue suprimida y subdesarrollada en casi todos los humanos contemporáneos, hasta el punto en que tratamos sus manifestaciones ocasionales como anomalías inexplicables, en lugar de como el funcionamiento parcial de una capacidad cognitiva real que todavía poseemos. Esto corresponde a un cuerpo sustancial de investigación contemporánea que la corriente académica principal ha sido reticente a abordar completamente. Hay estudios de toma de decisiones bajo incertidumbre que muestran consistentemente a los humanos tomando decisiones correctas basadas en información que no pueden articular conscientemente. Hay estudios de reconocimiento de patrones que muestran a los humanos detectando correlaciones sutiles mucho antes de que puedan describir lo que han detectado. Hay estudios de percepción física y social que muestran a los humanos respondiendo a estímulos por debajo del umbral de la conciencia. El fenómeno es real. Ha sido documentado bajo condiciones controladas. La interpretación estándar dice que representa la operación de sistemas cognitivos inconscientes que evolucionaron para manejar grandes cantidades de información rápidamente. La tablilla dice que es un vestigio degradado de una facultad mucho más desarrollada que era la condición normal de la humanidad anterior. La segunda capacidad que permanece, según el texto, es la percepción de campo. La tablilla la describe como la capacidad de percibir directamente las condiciones de las personas, animales y lugares del entorno. Los humanos anteriores podían sentir el estado emocional de otros sin que nadie se los dijera. Podían percibir la salud de una planta o un animal de un vistazo. Podían leer las condiciones de un lugar al entrar en él. Podían detectar engaño, hostilidad, peligro y benevolencia a distancia, sin indicios sensoriales convencionales. En la era presente, la tablilla dice, la capacidad ha sido degradada pero no removida. Todo ser humano todavía posee algo de ella. Todo ser humano puede, en algún momento, sentir la presencia de otros, captar el estado de ánimo de una habitación, detectar que algo está mal antes de que haya evidencia convencional disponible. La investigación contemporánea sobre esto también es extensa y también está marginalizada en la discusión académica principal. Existe investigación sobre la percepción de ser observado, sobre la detección del engaño, sobre la sincronización empática de estados fisiológicos entre personas que están físicamente cercanas, sobre la respuesta de humanos y animales a señales ambientales sutiles que la ciencia sensorial convencional no puede explicar completamente. Los fenómenos están documentados, los mecanismos están en debate, y el encuadre de la tablilla, nuevamente, es que lo que tratamos como anomalías fragmentarias son residuos parciales de una capacidad completamente desarrollada que era la herencia normal de los humanos anteriores. Dos capacidades, todavía presentes, todavía accesibles, todavía desarrollables. La pregunta que eso genera, la pregunta que el video de la academia y los manuales de psicología evitan con cuidado, es una sola. Si todavía las tenemos, ¿quién decidió que no las usáramos? La tablilla no responde directamente a esa pregunta, pero las tradiciones más profundas que la rodean sí lo hacen, y lo hacen con una coherencia que resulta difícil de atribuir a la coincidencia. Las fuentes sumerias hablan de los Anunnaki y los Apkallu, en roles que son a veces de maestros, a veces de gobernantes, a veces de reguladores. Las tradiciones africanas más profundas describen tensiones similares entre la humanidad y las potencias que moldearon su forma actual. El patrón en las cuentas más profundas no es el de una malicia simple, es algo más calculado. Las capacidades originales no fueron removidas porque las potencias en cuestión fueran inherentemente destructivas. Fueron removidas porque esas potencias consideraban el conjunto completo de capacidades incompatible con la gestión continua de poblaciones humanas a escala. Una humanidad con longevidad completa, regeneración completa, intuición completa, percepción de campo completa, memoria ancestral directa y la capacidad de influir la realidad física mediante la intención sostenida. No es una humanidad que puede ser gestionada por autoridad externa de la forma en que el mundo contemporáneo es gestionado. Las capacidades eran, en el encuadre de las tradiciones más profundas, un obstáculo para un tipo particular de gobernanza. La remoción fue una precondición para un tipo particular de civilización. La civilización que resultó es la que habitamos ahora. Es una afirmación grande. No es la clase de afirmación que se puede verificar completamente en un video de YouTube. Pero la estructura de esa afirmación, que las capacidades fueron reguladas hacia abajo de forma deliberada en lugar de que simplemente no existieran, recibe algo inesperado desde la dirección más insospechada. El registro genético. Lo que el ADN dice sin querer. La maquinaria genética para la regeneración de miembros está presente en el genoma humano. Ese no es un hecho especulativo. Está documentado en la literatura biológica. Los mismos genes que activan la regeneración en los ajolotes, en ciertas salamandras, en algunos lagartos, están presentes en los humanos. Están silenciados en la expresión normal, pero están ahí. Las rutas regulatorias que limitan la replicación celular y que gobiernan el proceso de envejecimiento están configuradas en los humanos para una vida significativamente más corta de lo que la biología subyacente parecería soportar. El telómero humano se acorta a una tasa que produce senescencia celular en un plazo que no se puede explicar del todo como selección evolutiva óptima. En otras palabras, vivimos menos de lo que nuestros sistemas biológicos básicos parecerían permitir. Las capacidades residuales de intuición y percepción de campo, esas dos que la tablilla dice que quedan, persisten en los humanos de una forma que el modelo evolutivo estándar no explica bien. No tienen un beneficio de supervivencia claro en el entorno contemporáneo. No son seleccionadas activamente, pero tampoco desaparecen.
Están ahí, débiles, inconsistentes, pero presentes en prácticamente cada ser humano que ha existido. El cuadro que emerge de juntar todos estos elementos no es el de una biología humana que alcanzó su expresión natural plena. Es el de una biología que fue intervenida. La supresión no es fundamental, es regulatoria. El hardware está. El software fue apagado. Y si eso es cierto en sus contornos generales, entonces la condición humana contemporánea no es la expresión completa del potencial humano, es una versión restringida de ese potencial. Las restricciones son biológicas, pero también son culturales, y las dos capacidades que la tablilla dice que quedan, la intuición y la percepción de campo, siguen siendo accesibles para cualquiera que esté dispuesto a desarrollarlas. La tablilla, desde su traducción en 2014, no ha sido objeto de ninguna publicación académica mayor. El equipo de traducción la discutió en conferencias regionales. Su informe completo no fue publicado. La tablilla permanece en almacenamiento. Las fotografías de ella circulan en canales privados entre especialistas. La filóloga joven que lideró la traducción continuó su carrera y no siguió persiguiendo la publicación de forma agresiva, citando la naturaleza controversial del contenido y la presión institucional de no avanzar lecturas no convencionales de textos sumerios arcaicos. Eso no es una anomalía, es un patrón. El saber académico convencional opera con incentivos que favorecen la confirmación del modelo existente. Un investigador que publica algo que contradice los supuestos fundamentales del campo no recibe una medalla, recibe silencio, luego descalificación, luego el olvido cuidadoso que el sistema reserva para los inconvenientes. Ese mecanismo no requiere conspiración, solo requiere que la presión institucional funcione exactamente como la presión institucional siempre ha funcionado, premiando la conformidad y haciendo el trabajo de disentir demasiado costoso para la mayoría de las personas que podrían hacerlo. El resultado es que el relato oficial sobre el origen y las capacidades de los seres humanos permanece básicamente intacto, no porque la evidencia lo sostenga de forma abrumadora, sino porque el sistema que produce y evalúa esa evidencia no tiene incentivos para revisar sus conclusiones fundamentales. Las tradiciones contemplativas de múltiples culturas, los sistemas de oráculos africanos, las prácticas meditativas de las tradiciones asiáticas y mesoamericanas, los sistemas de rastreo y percepción ambiental de los pueblos indígenas, no son superstición popular, son los métodos supervivientes para cultivar las dos capacidades que la tablilla dice que no hemos perdido. Llevan siglos siendo desestimadas por el mundo moderno. Esa desestimación no es evidencia de que sean vacías, es evidencia de que el mundo moderno ha continuado la supresión que la tablilla describe. Entonces aquí es donde estamos. Una tablilla de arcilla sobrevivió a un saqueo por razones que nadie ha explicado. Fue traducida por una académica que luego decidió no publicar sus hallazgos completos. Describe 10 capacidades que los humanos poseían en una era anterior y que han sido removidas o degradadas desde entonces. 8 de esas capacidades corresponden, de forma que resulta difícil ignorar, a maquinaria biológica que la ciencia moderna reconoce como presente pero silenciada en el genoma humano. 2 de ellas, la intuición como facultad entrenable y la percepción de campo como capacidad de lectura ambiental directa, siguen presentes en todos y cada uno de los seres humanos vivos. Las tradiciones más profundas del mundo, desde Mesopotamia hasta el África Occidental, desde los aborígenes australianos hasta los Hopi, convergen en la misma descripción de lo que fuimos y de lo que nos dejaron ser. La academia dice que son coincidencias culturales. Las propias tradiciones dicen que describen una historia compartida real. El registro genético dice que el hardware está, que la maquinaria biológica para vidas más largas, para la regeneración de tejidos, para capacidades que actualmente no expresamos, está presente en nuestros cuerpos, silenciada pero presente. Y las 2 capacidades que todavía tenemos, que la tablilla garantiza que todavía están con nosotros, son precisamente las 2 que el mundo moderno ha pasado 3 siglos enseñándonos activamente a ignorar, a tratar como accidentes, a desconfiar, a no desarrollar. Puedes decidir qué hacer con eso. Puedes decidir que la tablilla es un texto arcaico mal interpretado por personas con una agenda. Puedes decidir que la convergencia de tradiciones es coincidencia. Puedes decidir que la biología silenciada no tiene nada que decir sobre lo que alguna vez fuimos. Puedes seguir tratando la intuición como un error cognitivo y la percepción del campo como pensamiento mágico. O puedes hacer lo contrario. Puedes empezar a tratar esas 2 capacidades como lo que la tablilla dice que son: los residuos parciales de una herencia mucho más completa, todavía accesibles, todavía desarrollables, todavía reales. La tablilla dice que las tenemos. Las tradiciones más profundas del mundo dicen que las tenemos. Tu propio cuerpo, si presta atención, dice que las tiene. Lo que el mundo oficial dice que son no cambia lo que en realidad son. La elección sobre cómo actuar frente a eso es tuya.
Si llegaste hasta el final de este video, ya sabes que este canal no llega a las preguntas fáciles. El registro sumerio es un capítulo. Las tradiciones orales africanas profundas son otro. El registro genético enterrado en nuestros propios cuerpos es otro más. Lo seguimos uno a la vez. Suscríbete para no perder ninguno. Y comparte este video con alguien que esté dispuesto a tomar en serio las tradiciones más profundas. Esto recién comienza.